Vamos al libro de Isaías. Vamos al capítulo 48, versículo 20. Amén. Amén. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra de Sid, redimió Jehová a Jacob su siervo. Te damos gracias, Señor, por tu santa palabra. Gracias por el mensaje que hoy has puesto, Señor, en nuestro caminar. Te pedimos que abran nuestro entendimiento para que tengamos un perfecto discernimiento de lo que tú quieres que sepamos y hagamos, Señor. Estamos aquí para obedecerte, Padre. Estamos aquí para escucharte. La voz del pastor es simplemente el speaker por medio del cual tú hablas, Señor. Te damos gracias, Señor, y quedamos en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y todos decimos amén. Después de 70 años de cautividad en Babilonia, el pueblo judío oyó ese grito del profeta Isaías: salid de Babilonia. Así se llama, o bueno, tiene que ver el título de la prédica de hoy, que se llama No es suficiente con salir de Babilonia. Búsqueme por favor, mi amorcito, Jeremías 50, y me va a leer versículos 4, 5 y el 8. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando y buscarán a Jehová su Dios. Preguntarán por el camino de Sión, hacia dónde volverán sus rostros, diciendo: venid y juntémonos a Jehová con pacto eterno, que jamás se ponga en olvido. Y el 8. Huid de en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. Entonces, fíjese que de todo el tamaño que era el pueblo de Israel que entró a Babilonia, solamente salieron de ahí 42,000 hombres y sus familias, ¿no? Quiere decir esto que no todos los que habían ingresado pudieron salir. Muchas personas, y en esto yo quiero ser muy directo, todos los que estamos aquí hemos estado, bueno, excepto Michael, estuvimos alguna vez y estuvimos juntos al mismo tiempo en una iglesia que hoy en día se caracteriza por la apostasía. Voy a decirlo bien claro. Entonces, fíjese a cuántos el Señor sacó de ahí, pero que salimos porque el Señor nos sacó, no los que se fueron buscando glorias humanas en otro lado. Aquí tenemos un cuadro de un pueblo que los que salieron huyendo de la corrupción que había en Babilonia, salieron huyendo de la esclavitud a la que habían estado siendo sometidos.
Ellos se volvieron al Señor con todos sus corazones y separándose para Dios. Este pueblo que salió de Babilonia los representa a ustedes, nos representa a todos nosotros y representa a todos los justos de la tierra. El remanente santo que ha salido de esa vida cristiana muerta. Y les voy a decir por qué es muerta. Porque se basa solo en las emociones, pero no en una vida en el espíritu. Porque las emociones hacen que uno salte, grite de vueltas, empiece a hablar en unas lenguas que muchas veces son fingidas, son unas lenguas que nadie entiende. La meta de Dios para los israelitas de esa época, como para nosotros hoy, no ha sido únicamente la separación del mundo. No solo eso, también la separación del sistema babilónico que hoy en día se ha implantado en las mega iglesias, en las iglesias de la prosperidad. Dios quiere que nos apartemos de eso. Dios quiere que vivamos una vida santa conforme a lo que dice su palabra. Tú puedes haber salido de eso. Yo salí de eso. Quizás alguna vez en esas iglesias nos gustaba muchísimo todo el activismo que había. Era bacano, ¿sí o no? Era chévere estar entretenido. Pero espiritualmente nos alimentaba. No, estábamos alimentando las emociones. Nos gustaba mucho el convite, los banquetes, las obras de teatro, los mimos en la iglesia. Yo eso no lo entiendo hoy en día. Eso era como llevar una vida doble, ¿saben? Porque delante de los ojos de Dios queríamos parecer muy santos, pero estábamos tratando de darle de comer al alma. Estábamos muy almáticos, ¿verdad? Dios empezó el momento en que nos empezó a despertar, nos empezó a hacer sentir incomodidad de estar en ese sistema. ¿Por qué? Porque no estábamos aprendiendo la verdad, porque nos metían cuentos, porque nos daban falsa profecía, porque nos decían una cantidad de cosas que no estaban ayudándonos a crecer. Amén. 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 ¿Sabe yo qué anhelaba? Yo anhelaba estar con cristianos que tuvieran el mismo sentir que yo tenía. A mí me molestaba cuando en una iglesia en la que yo estaba llegó un día un profeta, entre comillas. Llegó con unos zapatos de ojos como los de Ali Baba y los 40 ladrones, con la diferencia que él era uno de los 40. Y llegó con una prédica que al principio los tipos son tan sagaces, cogen un versículo y se jaló una prédica que nos cogió y nos puso en fuego a todos. Pero ¿saben por qué? Porque nos tocó la avaricia, nos la despertó. Que dijimos, uy, si le damos plata a Dios, Dios nos va a bendecir por más. Y ese día, el hombre le sacó a la gente plata mal contada, $60,000. Y cuando estamos en la oficina, uno de los otros ministros de la iglesia, yo era uno de ellos, viene y se acerca y dice, el profeta ya dijo pues que a él hay que darle el 10% porque él fue el que luchó a plata. Y yo, ¿qué? Por venir a decir toda la estupidez que dijo, $6,000.
Y eso es lo que hacen en todas las iglesias. Llevan a alguno que sepa hablar chévere, que manipule, que le meta la mano en la escarcela o en el carriel o en lo que ustedes quieran, en la cartera de las ovejas y ovejos. ¡Bobos! Después, cuando estábamos en una reunión de los ministros con el pastor, uno de los ancianos de la iglesia le dijo: pastor, ¿y qué es eso de ese hombre sacando plata? Y no que usted tuvo una experiencia con Dios y que le dijo que ojo con dejar trasquilar las ovejas. Y entonces la respuesta del pastor fue: no, es que ese es el ministerio de él. Y ahí mismo a mí se me subió la sangre y le dije: pastor, ¿y en la Biblia qué tipo de ministerio es ese? Y desde ese día me caí de los afectos del pastor. Y desde ese día me empecé a dar cuenta Que estaba en el lugar equivocado. no, que ya era tiempo de huir. Ajá. Por eso. ¿Por qué? Porque Dios nos fue llevando a mi esposa y a mí como en un aprendizaje para que viéramos lo que no debemos hacer. ¿Ok? Entonces yo anhelaba estar entre cristianos que tuvieran el mismo sentir que yo, que amáramos a Dios, pero que lo amáramos no por lo que nos dé, sino por lo que Él es. Amén. Amén. Y entonces ahora ustedes, y se lo voy a decir muy de frente, ustedes pueden tener 15 años en el Evangelio, 20 años, pueden tener más años que yo en el Evangelio. Pero yo les puedo decir que desde el tiempo que están ustedes en esta congregación, yo les aseguro que han experimentado un crecimiento más parejo y más integral de acuerdo con las cosas de Dios, hasta yo mismo. Amén. ¿Por qué? Porque esto me ha servido. El descubrir que la palabra de Dios no es como nos la venían interpretando, eso es una maravilla. Ahora usted se imagina cómo se sentirán los católicos que el viejito Bergoglio les dijo que solamente la iglesia puede interpretar la Biblia. Si ellos ni la conocen, ellos no saben eso para qué es, no saben con qué comen. Entonces, fíjense que sin embargo no es suficiente decir como los judíos que salieron de Babilonia, no es suficiente decir lo hemos logrado. Esa es la meta final del Señor para nosotros. ¿Sí? Pero ¿sabe cuál es el fondo de eso? Que nosotros tenemos que desarraigar a Babilonia de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces nos hemos quedado con cosillas de allá. Yo le doy gracias a Dios y se los digo de todo corazón. Yo he tratado de compartirles a muchos de esos hermanos. Les he chateado, les he mandado mensajes. Y yo le doy gracias a Dios que me ha dado entereza para hacer eso. Pero créanme que el resultado es fuerte. Me odian. Así de simple, me odian. ¿Y puede un cristiano odiar a otro? ¿Tiene la potestad de hacer eso? ¿No dijo Jesús, amaos los unos a los otros? Pero es tanto el orgullo y tantas cosas que les han metido en la cabeza que ellos no pueden admitir que haya una verdad que es la verdad, sino la que a ellos le enseñaron. Eso es como cuando uno le dice a un católico: la Virgen no hace milagros. Eso es
es terrible para No Dios. tiene poder para nada. En estos días vi una foto que pusieron de un cura que iba en avión y le ha pagado tiquete a un monigote de yeso de la Virgen y lo llevaba ahí amarrado con unas cintas al asiento porque no la podía mandar en el equipaje. ¿Cómo le ocurre? Nuestra Señora en el cuarto del equipaje.